Hermosa familia de la fe, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fátima, bienvenidos a mi hogar en un pueblito de Chile. Los miércoles te estoy compartiendo tips de estudio bíblico y deseo que este video sea de mucha bendición para tu vida. Amados, bienvenidos a un nuevo video. Feliz miércoles. Gracias por estar aquí y acompañarme. Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero darles las gracias por todos los mensajes tan lindos que me enviaron, tanto por acá, por YouTube, como también por Instagram. El día lunes me estaba preparando para grabar cuando recibí la noticia de que mi abuela ya había fallecido. La verdad es que fue bien difícil, es difícil, pero pude experimentar lo que dice Santiago de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque no hay mayor consolación que la que nos puede dar el Señor a nuestro corazón. Así que les agradezco muchísimo cada uno de sus mensajitos. En el video del día de hoy vamos a poner en práctica las preguntas que yo me hago cuando estoy estudiando un texto, y es un complemento del video de la semana pasada. En el video anterior yo les conté cómo me gusta hacerme preguntas para ir profundizando en el texto, para ir expandiendo un poco más el conocimiento, para poder ir comprendiendo mucho más la escritura. Así que en este video te voy a mostrar de forma práctica cómo yo lo hago al momento de estar estudiando. Amados, antes de comenzar con el paso a paso de lo que te quiero mostrar el día de hoy, quiero decirte dos cosas importantes. Primero, te estoy compartiendo de lo que hasta aquí yo he aprendido, de lo que yo he ido aprendiendo y haciendo en mis tiempos devocionales. Creo que hasta aquí Dios ha sido más que fiel conmigo, porque si hay algo que anhelaba en mi corazón era poder comprender y poder entender su palabra. Así que lo que te estoy compartiendo es de lo que hasta aquí yo he ido aprendiendo. Es probable que en un tiempo más sepa muchas más cosas y por supuesto te las voy a ir compartiendo. Otra cosa es que no es una clase de teología. Aquí yo te quiero compartir mis estudios bíblicos, mis diarios devocionales, de lo que yo voy haciendo en el día a día en mis devocionales. Así que vamos a mi mesa porque te quiero mostrar cómo yo aplico todas las preguntas que te dejé en el video anterior, que si no lo has visto te voy a dejar en la descripción del video el enlace para que lo vayas a ver y así lo puedas complementar con este video. Tengo acá en mi mesa mi Biblia de apuntes y acá estoy ya estudiando el libro de Primera de Pedro. Voy súper despacio porque estoy volviendo a estudiar con ustedes el Salmo 119 los días lunes y los viernes también, porque ya terminamos de estudiar el libro de Santiago. La verdad es que a mí me gusta mucho llevar un registro de esta manera porque me permite recordar bastante de lo que ya he estudiado. Quiero mostrarte además mi diario bíblico, que es el protagonista en este estudio que estoy haciendo. Lo primero que hice fue buscar contexto. Quería aprender mucho más de lo que estaba pasando en el momento que este libro fue escrito, quién lo escribió, a quién iba dirigido. Siempre hago una investigación previa para poder ponerme en contexto, para ir profundizando e ir entendiendo lo que estaba sucediendo en ese momento, porque creo que eso nos da una mayor amplitud para que entendamos muchísimo mejor el texto. Como yo les he contado en otros videos, a mí me gusta estudiar versículo por versículo. Este tipo de estudio bíblico es mucho más lento, pero para mí es mucho más enriquecedor. Creo que aprendemos mucho más. Creo que llevar una secuencia de lo que vamos estudiando nos permite poder comprender la palabra de una manera más profunda. Aquí tengo desarrollado el capítulo 1 y me gusta terminar con un resumen. Vamos a hacer un ejemplo de un versículo el día de hoy. Aquí tengo el capítulo número 2 y así voy con el capítulo número 2. Escribo el versículo y voy desarrollando todo lo que voy aprendiendo, más lo que voy investigando. El capítulo 2, el versículo 1, que es el que vamos a desarrollar hoy, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a profundizar este versículo que parece muy sencillo, muy fácil de entender, pero que podemos ir profundizando muchísimo más. Lo primero que yo hago, y se los he dicho en otros videos, es poder leer el capítulo completo muy despacio. En este punto voy subrayando, voy destacando, voy encerrando palabras
y sé que luego esas palabras, o si no sé el significado, busco su significado, o sé que son palabras muy relevantes y que voy a tener en consideración cuando pase por cada uno de los versículos. A mí me gusta ir versículo por versículo y es lo que estoy haciendo acá en el diario bíblico. Tengo acá desarrollado el versículo 1. Yo sé que varias me han escrito, hazlo desde cero, pero la verdad es que sería muy largo el video, así que voy a ir leyéndoles lo que yo ya investigué. Siempre en la parte de la observación me gusta detenerme a mirar el texto, a meditarlo, a destacar palabras, sustantivos, verbos. Me gusta también escribir lo que ya previamente voy aprendiendo y ya luego entro con toda la investigación. En otro video, cuéntenme si les gustaría que les haga un detalle de todos los recursos que uso para ir estudiando la palabra, qué fuentes voy utilizando, como los comentarios bíblicos para poder ir profundizando. Entonces, en el capítulo anterior, Pedro está hablando sobre nuestra vida, que es como la hierba cuando se seca y la flor se cae, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Y luego en el capítulo 2 nos parte diciendo que desechemos toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. O sea, está hablando de la vieja naturaleza. Y yo empecé a desarrollar en base a esta observación lo que anoté aquí, que dice: no puedo vivir en Cristo y seguir abrazando una vieja naturaleza. Debo despojarme de todo aquello que sin Cristo almacenaba en mi corazón y que va en contra de su palabra. A simple vista fue lo que entendí, que no puedo seguir en mi caminar con Cristo y seguir abrazando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y las detracciones, que es lo que vamos a desarrollar ahora para profundizarlo muchísimo más. Algo en lo que reflexionaba también, y acá lo anotaba en este post, es que el gran objetivo en el propósito de Dios es tener individuos salvos, no solo del juicio o del lago de fuego, sino salvos del sistema actual del mundo. ¿Cómo me estoy conduciendo en esta vida? ¿Estoy reflejando a Cristo? ¿Vivo para su gloria? ¿Estoy siendo obediente a su palabra para ser la sal y la luz de esta tierra? ¿O solo estoy esperando llegar a la meta, pero sin dejar una marca en esta tierra? Son preguntas que a mí me gusta ir haciéndome, confrontando mi vida, porque, amados, de eso se trata, no de buscar una palabra para decírsela al otro, sino para que la palabra primeramente toque nuestros corazones y luego podamos llegar a otras vidas, para profundizar mucho más enlazado lo que dice 1 Corintios 5, 7, 8. En esta parte me ayudé de un comentario bíblico y 1 Corintios 5, 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La verdad es que cuando leí estos dos versículos que enlazaba el estudio, me sentí un poco perdida, pero luego ya pude investigar qué significaba y lo anoté en esta parte. Cuando los israelitas celebraban la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, no comían pan con levadura, es decir, decidían no continuar viviendo la misma clase de vida que habían vivido antes. Se estaba alimentando en un lugar diferente, con una clase de pan diferente. Para él, o sea, para el israelita, era un medio de crecimiento. De la misma manera, Pablo les decía a los de Corinto que cuando ellos venían a Cristo tenían que liberarse de la vieja levadura, que era símbolo de la malicia y la perversidad en sus vidas. Cuando leí este comentario bíblico pude, profundizar muchísimo más del significado de los panes sin levadura y cómo yo podía aplicar esto a mi vida y relacionarlo con lo que nos está diciendo el capítulo 2 en el versículo 1, primera de Pedro. Pedro escribió: el poder y gloria de la palabra de Dios que permanece para siempre, ahora nos llama a vivir esa palabra. Pero Dios no obra en nosotros sobre la basura del pecado. Es necesario limpiarnos. Y en Efesios 4, 22 y 24 nos dice en el versículo 22 y 24: en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es que lo leo y me puedo acordar también de Romanos 12, 1 y 2, y así podemos ir enlazando otros versículos que van hablando de lo que estamos estudiando. Pablo nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, o sea, imagínense, esa palabra es clave, viciado, conforme a los deseos engañosos, y que renovemos en el espíritu de nuestra mente, y aquí colocaba la cita que les acabo de mencionar, para poder vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego, 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amados, la palabra no tiene ningún versículo al azar. Todo es un complemento, y aquí Pablo nos está diciendo que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, que todas estas cosas viejas que Pedro nos está diciendo que desechemos son cosas del pasado. Por eso colocaba al inicio que no puedo vivir en Cristo y seguir abrazando todas estas cosas. Debo despojarme de todo esto para poder vivir conforme a lo que Romanos 12, 1, 2 me dice, que transforme mi mente, que renueve mi mente por la palabra de Dios. Luego, Pedro menciona algunos comportamientos destructivos de esta naturaleza pecaminosa y nos llama a desecharlos de nuestra vida. Y aquí ya entro a estudiar palabra por palabra de lo que me está diciendo el capítulo o el versículo en concreto. Amados, en esta parte lo que yo hago para poder comprender mucho mejor es que busco el significado bíblico en internet de cada una de las palabras. Primero parte diciendo Pedro que deseche toda malicia. ¿Qué es la malicia? Es un enojo congelado, implica el tener un espíritu que no quiere perdonar. Y aquí es donde yo trato de siempre ir reflexionando, ir meditando, ir autoexaminándome y me hago preguntas. ¿Estoy guardando amargura, rencor, resentimiento en mi corazón? Porque eso es malicia. Entonces te das cuenta que cuando ya empiezas a investigar más, se expande muchísimo más y puedes profundizar más en todo lo que el versículo nos está diciendo. Luego Pedro nos dice que desechemos todo engaño. ¿Qué es el engaño? El engaño implica usar el ingenio para causar una buena impresión en alguien. Tenemos una naturaleza que fácilmente nos lleva a engañar a otros. Satanás es el padre de mentira. Nos hace decir muchas veces casi verdades, cauterizando nuestra conciencia. Cuando estudiaba esta parte podía darme cuenta en el mundo superficial que vivimos hoy de las redes sociales, y queremos comparar nuestras vidas con lo perfecto que vemos en redes sociales, siendo que nadie tiene una vida perfecta. Todos tenemos cosas que llevar a los pies de Cristo todos los días, y cuidémonos de querer vivir por apariencia, porque la apariencia también es engaño. Así que, amados, en esta parte yo colocaba cuánto cuidado debo tener de mí misma, porque quiero ser genuina, sobre todo con los que me rodean, sobre todo con la iglesia, mis familiares, mi círculo cercano, para que ellos puedan ver a Cristo reflejado en mí. Así que ahí harto para meditar. Luego nos dice que desechemos la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es aparentar ser lo que uno no es. Es un fingimiento de cualidades, de sentimientos o ideas contrarias a las que la persona realmente tiene. La hipocresía me lleva a fingir un estado de ánimo o creencias, actuar de manera opuesta a los propios valores, exigirle a los demás un comportamiento que uno no cumple, esconder las verdades intencionales o sentimientos para obtener algún beneficio. Creo que va muy relacionado con lo que es el engaño. Y aquí podía seguir autoexaminándome, porque en esta era en la que vivimos mucho de apariencia, sobre todo con redes sociales. Y, amados, Dios no va a venir por apariencias, Dios va a venir por corazones sinceros. Dios va a venir a buscar una iglesia verdadera, una iglesia que está adorando, que está buscando en intimidad, una iglesia que
está siendo confrontada por la palabra para sacar todo esto de nuestras vidas, porque creo que todos batallamos con áreas de nuestras vidas que todavía deben ser tratadas por la palabra, todavía hay heridas, hay cosas que deben ser escarbadas, raspadas de nosotros para que Dios pueda poner esa cura, ese bálsamo con su palabra. Luego nos dice que desechemos toda envidia. ¿Qué es la envidia? Es un celo, un resentimiento y tristeza por las bendiciones de otra persona, acompañada del deseo de que esa persona pierda lo que tiene. La envidia carcome, corroe el alma, paraliza el gozo y conduce al desorden y a la maldad. Y aquí, amados, podemos profundizar muchísimo más, pero creo que la definición es súper clara. La envidia es una de las armas más mortales que el enemigo ha utilizado y lo podemos ver en nuestro mundo cómo están las guerras, los rumores de guerras y todo lo que estamos viviendo por esta competencia de poder de que yo tengo, de que yo quiero que el otro no tenga. Y también, amados, muchas veces esto se da dentro de la iglesia. Pedro se lo está escribiendo a la iglesia y muchas veces empezamos con este pleito de los dones y de quién sabe más y el de yo tengo la razón, cuando Dios nos quiere humillados delante de Él y que Él repartió dones según le dio a cada uno, según su providencia en cada una de las personas. Y nosotros debemos sentirnos gozosos de tener personas a nuestro alrededor que tienen distintos dones, que tienen distintos talentos y que los usan para la gloria de Dios, porque todo eso nos ayuda a crecer. Luego nos dice que desechemos todas las detracciones. No tenía idea de qué era esa palabra, así que me vino súper bien el poder investigar mucho más. Dice que las detracciones es desacreditar, murmurar, calumnias, chismes y comentarios hirientes que se usan para dañar la reputación o el testimonio de otra persona. Promueve la discordia y la desconfianza. Eso es una detracción. También para meditarlo, qué está saliendo de mi boca, qué estoy diciendo del hermano, por qué muchas veces quiero saber algo del hermano, cuál es la intención de mi corazón. Recuerden que nosotros podemos hablar muy lindo, pero es que Dios escudriña lo más íntimo de nuestro corazón y es ahí donde nosotros debemos llegar a Cristo y decirle, examíname, examina lo más íntimo de mi corazón. ¿Para qué? Para que podamos caminar en santidad y podamos deleitarnos en la presencia de Dios, porque muchas veces vamos a la palabra de manera superficial, pero cuando hacemos esta radiografía, como le digo yo, podemos darnos cuenta y podemos profundizar más y también podemos autoexaminarnos. De la misma manera como he desarrollado este versículo que les daba el ejemplo, así voy desarrollando los otros versículos. De algunos escribo mucho, de otros pocos, y también quiero mostrarles que hay algunos que son difíciles de comprender, pero no debemos rendirnos. Por ejemplo, el versículo 2, del capítulo 1 me costó muchísimo entenderlo. No lo vamos a ver ahora porque sería muy extenso el video, pero no me rendí y empecé a buscar más comentarios bíblicos, información en otras fuentes, comparar versiones y de esa manera pude desarrollarlo más hasta que lo logré comprender. Creo que lo comprendí bastante bien porque escribí todo esto y ya aquí recién pude continuar con el versículo 3. Hay versículos que no escribo porque tampoco es una obligación escribir. Hay versículos en el que me los salto o anoto aquí algo más breve en mi Biblia. Por ejemplo, aquí tengo del 3 y luego me salto al 5. Entonces tampoco es que sí o sí tenemos que escribir de cada versículo. Espero que con este ejemplo podamos seguir comprendiendo muchísimo más, amados, cómo ir desmenuzando la palabra y poder ir profundizando muchísimo más, que sea de mucha edificación para sus vidas. No se queden solo con lo que les he explicado, investiguen más, profundicen más, ya sea con el libro que tú estés estudiando en este momento. Te invito a eso, a poder profundizar más, a ir haciéndote preguntas y a ir poniéndolas en internet, significado bíblico de tal palabra. Eso ayuda muchísimo
y cuéntame en los comentarios si te gustaría que te haga un video específicamente hablando de todos los recursos bíblicos que yo utilizo, cuáles son, para que tú también los puedas utilizar. La mayoría de los recursos que yo utilizo son gratuitos, así que creo que serían de muchísima edificación también para ustedes. Nos vemos el viernes en un próximo video. Recuerden que estamos aprendiendo a deleitarnos en la palabra con el Salmo 119, así que te veo el viernes. Suscríbete. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad y no olvides seguirme en Instagram, donde te comparto muchísimo más. Bendiciones.